Dios usa a quien Él quiere. ¿Por qué Jesús usaría a un hombre con una condición vil, lleno de demonios, encadenado y viviendo en un cementerio? En esta enseñanza veremos cómo Jesucristo vence el mal con el bien y aprenderemos que Dios se siente atraído por personas de carne y hueso, verdaderas, con debilidades o flaquezas humanas. ¿Y cómo las escoge para que aquellos que presumen de tener algo, que son poderosos, de noble cuna o sabios, sepan que ante su presencia nadie se puede jactar? Veremos que Dios vence el mal con el bien y aprenderemos que todos los gigantes de Dios fueron personas débiles y que en la Biblia existen innumerables ejemplos de cómo Dios usa a los imperfectos, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias, a pesar de sus debilidades. Esto es la serie de conferencias El Bien versus el Mal. Tú decides quién gana, por el pastor Raúl Parra. Hoy estamos iniciando una serie de conferencias breve titulada El Bien versus el Mal. Tú decides quién gana. Hoy iniciamos y el próximo domingo 14 es la entrega final, la segunda y última parte de esta serie. Estoy seguro que no va a querer perdérsela porque es el desenlace definitivo de la historia que hoy vamos a relatarles. La primera entrega tiene como título Dios usa a quien Él quiera. Y me voy a permitir, partiendo de una situación histórica real, hablarles de una conversación imaginaria. Vale decir, no está registrada esta conversación en el Nuevo Testamento, pero la historia que la inspira sí lo está. Por cierto, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5. Y tomando esta conversación que sí se dio literalmente entre Jesús y sus discípulos, deseo inferir de ella algunas inquietudes, algunas preguntas que probablemente los discípulos le hicieron al maestro. Resulta que ellos se encontraban tomando una embarcación para navegar por el mar de Galilea. El destino, llegar a Gadara, una de las 10 ciudades o aldeas que formaban parte de la gran Decápolis, que como su nombre lo señala, contenía unas 10 ciudades griegas de mucho renombre y a donde Jesús entonces se dirigía con sus discípulos. Esto en la historia real ocurrió. Imaginariamente puedo inferir que los discípulos le preguntaron a Jesús cuando tomaron la barca: Maestro, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Y cuál es el propósito de este viaje? Imagino que Jesús le respondería pues con la veracidad a lo que iban a hacer y le dijo: bueno, vamos a la gran Decápolis, específicamente a la ciudad de Gadara, y allá vamos a regar todo este mensaje, vamos a esparcir esta proclama de buenas noticias que la gente necesita escuchar. Pedro era uno de los más extravertidos de los 12 discípulos. Quizás le preguntó al Señor: Señor, ¿y por cuánto tiempo estaremos allá? ¿Cuántas semanas nos ocupará el viaje? Porque para esparcir un mensaje por una región tan vasta, de seguro que va a ser mucho tiempo, pero dinos cuánto será, porque yo no estoy saliendo con mi maleta preparada para tantos días. Yo pensaba que iba a ser algo más corto. Y Jesús le dice a Pedro: bueno, Pedro, en realidad vamos a estar solamente las mejores horas de este día. Hoy mismo regresamos. Imagina tú el desconcierto de Pedro, pero ya va. Me estás confundiendo, Jesús. No se trata de que vamos a esparcir el mensaje por toda la gran Decápolis. ¿Acaso esto no merece que sea mucho tiempo el que estemos allí? Y Jesús le responde a Pedro: tranquilo, ya yo tengo todo fríamente calculado. Allá hay un hombre que nos está esperando. Cuando desembarquemos, incluso quizás hasta
reciba. Pero lo interesante es que esté allí o no. Ya yo tengo comisionado a este individuo para que él sea quien se encargue de diseminar el mensaje de buenas noticias. Entonces dice Pedro, ya entiendo. Me imagino, maestro, que debe ser, si esta persona sola está comisionada para proclamar este gran mensaje en unas regiones tan amplias, en tantas ciudades como las que conforman la Decápolis, oye, imagino que debe ser alguien muy preparado, debe ser una persona muy carismática e entrenada. Jesús, de seguro que es uno de esos fariseos inteligentes, bien educados, que se convirtió a la fe en ti la vez pasada que estuvimos por allá. Pedro estaba muy metido en su discurso, imaginando el tipo o perfil de individuo que sería el encargado de repartir semejante semilla de buenas noticias en toda la Decápolis. Jesús lo escuchaba atentamente y cuando Pedro termina le dice, bueno, Pedro, en realidad esta persona no ha recibido ningún entrenamiento. Es más, nunca ha estado en una escuela. Y si quisieras conseguirla ahorita, en este momento, la puedes ubicar en el cementerio. El desconcierto de Pedro comenzaba a parecerse al que tú también tienes esta tarde. Pedro le dijo, en un cementerio, ¿pero qué hace él? Es un director de funerales, es un excavador de fosas. ¿Qué es lo que él hace para encontrarlo en un cementerio? Y Jesús gentilmente le respondió, bueno, él ahorita se encuentra corriendo de un lado para otro en el cementerio. Está en este momento pegando gritos. Se está sajando la piel. Está rompiendo cadenas y grilletes. Y un detalle que pasaba por alto, Pedro. El tipo está endemoniado. La historia real dice que este hombre fue escogido por Jesucristo para literalmente esparcir el mensaje de buenas noticias por toda la gran Decápolis. En Marcos capítulo 5 y verso 20 rectifico, dice, así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis. El hombre se refiere al que Jesús estaba aludiendo, al que vivía en el cementerio. Y se fue a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. La pregunta de oro en esta mañana, en esta tarde: ¿por qué Jesús usó a un hombre de una condición tan vil, lleno de demonios, encadenado y, para más señas, viviendo en un cementerio? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a tomar esa decisión tan contraria a la lógica humana e incluso cristiana, si lo vemos desde la perspectiva de los que seguimos a Jesús? Porque creo que ni tú ni yo, en nuestro juicio cabal, haríamos una decisión como la que Jesús estaba tomando. Hay tres razones por las que Jesús decidió utilizar como instrumento de bien a alguien que estaba tan imbuido de mal. Hoy veremos las primeras dos razones, y para garantizar que vienes el próximo domingo, dejo la tercera para la última entrega.
razón por la que Jesús usó a este hombre de condición tan vil es porque Jesucristo venció el mal de este hombre endemoniado de Gadara con el bien. Antes de que el doctor y apóstol Pablo le dijera a los romanos que actuáramos los cristianos de esta manera, Jesús ya lo estaba poniendo en práctica. Antes que fuera llevado a una frase, a un mandato, Jesús lo puso en ejecución. Y en Romanos 12:21, fíjense, años después, Pablo dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y si regresamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, donde se narra la historia del endemoniado gadareno, vemos en el capítulo 5 y verso 8 que Jesús le había dicho al espíritu inmundo que este hombre tenía adentro: sal de este hombre, espíritu maligno. Incluso si usted lee todo el pasaje, se va a dar cuenta que tenía más de un espíritu maligno. Tenía una legión, lo cual representa muchos espíritus inmundos. Este hombre no era cualquier caso. La película El Exorcista, que dio inicio a toda una saga a lo largo de décadas de films llenos de actos de exorcismo, todas ellas juntas se quedan en pañales respecto de los espíritus inmundos que este hombre tenía en su solo cuerpecito. Sal de este hombre, espíritu maligno, le dijo Jesús. Su amor y poder, los de Cristo, lo llevaron a tomar la iniciativa. Jesús suele dar siempre el paso adelante. Jesús suele poner su determinación, su influencia, su inspiración de antemano. Siempre se adelanta a nosotros. Generalmente tú y yo respondemos al amor y a las acciones compasivas de Dios, pero a Él le encanta tomar la iniciativa de ayudar y auxiliar al ser humano. Y esto fue lo que hizo con este hombre. Su amor y poder le llevaron a viajar a esta región exclusivamente para sanar, liberar y salvar a este hombre. Ese fue el propósito de Jesús al ir allá. Cristo tomó la iniciativa y con ello estuvo perfeccionando su arte. El arte de lograr que el bien siempre triunfe sobre el mal del hombre. Y por tanto, la decisión de utilizar al ex endemoniado de Gadara, evidentemente el trato de usarle como instrumento vino posterior a su liberación y sanidad. Esto ocurrió para Jesús mostrar que el mal puede ser vencido con el bien. Para decirte a ti y a mí, por la posteridad, casi 2000 años después de que esto ocurriera, decirnos que no tenemos por qué pagar con una moneda de maldad a aquel que nos hace daño o que nos perjudica. Para decirnos es posible no vivir de acuerdo a la máxima que dice ojo por ojo y diente por diente. Para decir Jesús que es viable no permitir que el corazón se llene de resentimientos y de odios. Jesucristo utilizó a este hombre para recordar de manera muy vívida, no solo a los testigos de excepción del momento, pero a ti y a mí a lo largo de la historia, que el bien puede ser vencido, o el bien, puede triunfar sobre el mal. El mal puede ser derrotado con acciones diferentes y aún contrarias al espíritu que guió a la persona o a la instancia que a ti o a mí quiso hacernos daño. Y la segunda razón por la que Jesús utilizó a este hombre de una condición vil, de rechazo por parte de la sociedad, fue para demostrar que Dios puede usar a quien Él quiera.
Dios puede usar a quien Él quiera. Y hay un pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 26, donde Pablo nos hace mucho más conscientes de esto. Y nos dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Verso 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Verso 29, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Verso 31, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Partiendo de esto que Pablo dice, nos preguntamos: ¿será que entonces es bueno ser insensato, bajo, vil, despreciable? Porque pareciera que Dios, en palabras de Pablo, y aún en la experiencia con el endemoniado de Gadara, pareciera como que le da un trato muy especial el Señor a estas personas. ¿Será que entonces yo voy a relajar mis valores, principios de vida, mis convicciones de fe, lo que aprendí en mi hogar de padres que me modelaron, el amor al trabajo, a la honestidad, a la integridad? ¿Será que tengo que negociar eso para granjear cierta aceptación especial de Dios? Y es obvio que la respuesta es negativa. En este mensaje no te estoy invitando a que le permitas a espíritus inmundos, por ejemplo, tomar posesión de tu cuerpo. No te estoy invitando a que te conviertas en un corrupto. Pero ¿sabes qué sí deseo resaltar, partiendo de la experiencia del ex endemoniado gadareno y de las palabras de Pablo aquí en Corintios? Quiero poner de relieve que Dios siente una especial atención. Pudiera decirlo de esta manera: Dios se siente atraído por estas personas. Personas que son de carne y hueso, verdaderas, que saben que manejan debilidades o flaquezas humanas. Dios siente una especial atracción, un tipo imán por estas personas, incluso las escoge para que aquellos que presumen de tener algo, aquellos que son poderosos, en palabras de Pablo, de noble cuna o sabios, sepan que ante la presencia de Dios nadie puede jactarse. Ni los débiles, insensatos o viles, ni los grandes y opulentos, que probablemente humanamente tienen algún crédito en posesiones, riquezas o prebendas que en la vida han obtenido. Ninguno. No se trata de que Dios va a otorgarles el cielo a los viles y despreciados, a los insensatos, para afectar a los poderosos y nobles. Lo que sí quiere Dios como mensaje directo enviar es para unos y otros: mira, no te agarres de lo que tienes o de lo que posees como si fuese una garantía para yo saciar o satisfacer peticiones que tú me hagas, o para tú sentirte o creerte alguien de mayor jerarquía espiritual porque
eventualmente estás en una posición de servicio que te hace estar a la vista o te hace alguien grande ante los ojos de los hombres. Dios está diciendo que ante su presencia nadie se puede jactar. Dios escoge regularmente a las personas insensatas, no solo para avergonzar a los sabios, sino para indicar que Él puede usar a quien Él quiera, para extender su reino y para glorificar su nombre. De hecho, hay algo muy interesante cuando analizamos la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia de registro de las Sagradas Escrituras. Y esta verdad es que todos los gigantes de Dios fueron personas débiles. Les repito por la importancia, todos los gigantes de Dios fueron personas débiles. Si les cito por ejemplo a Moisés, si tú escuchas de Moisés, lo primero que te viene a la mente al haber leído al menos un poquito de los primeros 5 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, te viene a la mente un tipo o figura de Jesucristo, un Salvador, porque sacó a la nación de Israel de una esclavitud por más de 400 años en Egipto. Pero quizás lo que no viene rápidamente a tu mente es lo que la Biblia no ahorró en informar acerca de Moisés. Y la Biblia nos enseña que la debilidad de Moisés fue su temperamento. Fíjate que su carácter volátil le llevó a matar a un egipcio. Moisés fue asesino. Su carácter volátil le llevó a golpear la piedra en lugar de hablarle, que había sido la instrucción divina. Por ser volado, desobedeció a Dios. Y no solo eso, sino que podemos decir, no, a Moisés Dios le reveló los 10 mandamientos. Sí, pero ese mismo quien se lo reveló vino y hizo trizas, las tablas de los 10 mandamientos, por su carácter atravesado. Y no te preocupes que no voy a pedir que levantes la mano si te identificas con el carácter volátil de Moisés. Pero sí te puedo decir lo siguiente: el libro de Números tampoco escatimó en decir que ese hombre volátil se volvió el más humilde y manso de todos los hombres que habitaban el planeta Tierra para la época. Todos los gigantes de Dios manejaron debilidades. Gedeón, ¿cuál fue su flaqueza? Él manejaba una muy baja autoestima. Su inseguridad era paralizante, era profunda, las inseguridades que manejaba. Y Jueces dice literalmente que Gedeón se convirtió en un guerrero valiente. Abraham, ¿quién no ha escuchado hablar de Abraham? Aún si tú eres profesante de la fe cristiana, sabes que de sus lomos vienen 2 de las más grandes religiones que existen: el Islam y el cristianismo. Ese Abraham tenía también una fragilidad humana muy marcada, y fue el temor. Y miren lo curioso del asunto: un hombre que en las mismas escrituras se asocia con el padre de todos los que creen, el padre de la fe, fue miedoso. Y resulta que el miedo es la antítesis de la fe. Por ese miedo, él llegó a mentir diciendo, para proteger su vida, su pellejo, que su esposa era su hermana, en 2 ocasiones, no le bastó una. La puso incluso en riesgo la vida de ella. Pero ese hombre cuya fragilidad humana era el temor, se convirtió en el padre de todos los que creen, de acuerdo a Romanos. David, solemos alabar enormemente a David, y vaya que sí tiene méritos para elogiar la vida y el testimonio de David.
Pero David adulteró. Él fue adúltero. Y eso está registrado en las Escrituras. Y la misma Biblia también señala que él se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo, de los 12, era irascible, impetuoso, pero a la vez cobarde. Tenía una voluntad muy débil. Y de ser Simón, su nombre fue cambiado a Pedro, que significa piedra pequeña. Y fíjense lo extraordinario: por haber sido cambiado su nombre a piedra pequeña, se convirtió en un líder. Porque los líderes no pueden preciarse de ser la roca. Los líderes debemos, los que estamos en estas lides, comprender que la roca es Jesucristo y nosotros somos parte de su cuerpo, piedras pequeñas a quienes Él utiliza por su gracia y su misericordia. Juan, otro de los discípulos y de los más cercanos a Cristo. Juan fue llamado por su arrogancia hijo del trueno. Tamaña debilidad tenía. ¿Y en qué se convirtió? Él fue llamado el apóstol del amor. Todos los gigantes de Dios manejaron debilidades. La Biblia está llena de ejemplos. Hebreos 11, 32 y 34 nos dice: ¿qué más voy a decir? Porque son solamente unos nombres los que les estoy citando. El escritor de esta epístola dice: me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos ellos sacaron fuerzas ¿de dónde? De flaqueza. Todos ellos trabajaron la transición entre la debilidad humana y el convertirse en un instrumento fuerte de Dios, no por méritos propios, pero sí por los de aquel que los llamó. Todos ellos sacaron fuerzas de debilidad. La Biblia está inundada de ejemplos de cómo Dios ama y usa a los imperfectos, de cómo Dios usa a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y yo creo que a ti debe generarte mucho aliento en esta tarde saber el que Dios usa a los imperfectos. Porque tú y yo, si no lo sabías, formamos parte de ese club. De los ordinarios, no los huirchos, no estoy en ese contexto hablando, sino de las personas comunes y corrientes. Formamos parte de esa pléyade de gente a quien Dios sí dotó de muchas facultades y capacidades, pero a quienes también Él está consciente, pero muchos de nosotros pareciera que no, de que manejamos puntos ciegos en nuestra vida, manejamos flaquezas o debilidades humanas que necesitan ser rendidas ante Él para que Él las use. Curioso, no solo para que las transforme, no solo para que te fortalezca en medio de tu debilidad, sino para que Él las use. Mira, si Dios usara solo a personas perfectas, nada sería hecho, ni nadie sería utilizado, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pablo, figúrate, el escritor de la mayor parte de todo el Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento, la gran mayoría fueron redactados por él. Toda una autoridad de fe, de hechos, de apostolado. Pablo reconoció que tenía una debilidad. A ella la llamó un aguijón, es decir, una espina en la carne. Un aguijón es un problema o prueba persistente que, en palabras de Pablo, él decía, constantemente me abofetea. Y lo dijo incluso en el contexto en el que él reconocía las grandes visiones, incluso celestiales, que él había recibido. Pero para no exaltarme desmedida, él dijo: me fue otorgado
un aguijón, una espina, que está allí clavada y que siempre me recuerda mi limitación o mi necesidad humana. Amados, los aguijones o debilidades no son pecados, vicios o defectos de carácter que tú y yo podemos intervenir y podemos cambiar. Una debilidad o aguijón es cualquier limitación que adquieres o que heredas. Es algo para lo cual no tienes poder humano para cambiar. Puede ser una limitación física, como una enfermedad crónica, como un desgaste de energías o de fuerzas que va más allá de tus posibilidades y te hace sentir débil en varios momentos del día o en general de tu vida al transcurrir. Puede tratarse de una discapacidad, pero más allá de lo físico, un aguijón también puede ser una limitación emocional, un trauma que viviste, el cual puede ser sanado, el cual puedes ir en el tiempo siendo restaurado de las afectaciones que produjo, pero a la larga siempre va a ser un trauma que quedó allí en tu psiquis y que de algunas maneras te puede discapacitar o limitar para algunas funciones de la vida. Eso puede representar tu aguijón emocional, una personalidad excéntrica, una predisposición hereditaria. También tu aguijón puede ser una limitación intelectual, porque no todos somos superdotados, supertalentosos o inteligentes en gran medida. Cuando contemplamos esas limitaciones, amados, tú y yo podemos vernos en una tentación. Hay la inclinación a concluir, bueno, si yo tengo este dechado de defectos o limitaciones, muy difícil que Dios me pueda usar a mí. Mira, eso es hasta inconsciente muchas veces. Se hace un llamado al voluntariado y rápidamente pienso, no, yo no estoy apto en esta etapa de mi vida para ser voluntario. Y pasa un mes, escuchas otro llamado y piensas igual. Y pasan 6 meses, pasan 6 años en la iglesia y tú no eres apto, porque piensas y sientes que tus limitaciones o fragilidades humanas te inutilizan o te inhabilitan para ser alguien útil y productivo en el reino de Dios. Puedes verte con esa inclinación a concluir, Dios nunca podría usarme. Pero quiero decir algo que deseo que puedas grabar a fuego en tu corazón. A Dios nunca lo va a detener tus limitaciones. La obra que Dios quiere hacer en ti y a través de ti no tiene por qué ser torpedeada o escamoteada. Tú no tienes por qué permitirte el lujo de autosabotear con tus limitaciones o aguijones el propósito de Dios para con tu vida. Por la parte de Él, a Él no lo limitan tus fragilidades. Obviamente, tú y yo sí podemos colocar el punto de final, el no definitivo a un llamado que Dios nos hace por llegar precisamente a permitirnos seducir por este pensamiento. Dios nunca podría usarme. Pero Pablo, mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 7. Pero tenemos este tesoro. Cuando dice este tesoro se refiere al contenido del Evangelio, a las promesas del Evangelio, a las riquezas del Evangelio, al mensaje poderoso y transformador del Evangelio. Él dice, tenemos este tesoro, mira en dónde, en vasijas de barro, para que se vea, para que sea notorio que tan sublime poder que está contenido en la vasija viene de Dios y no de nosotros. Tú eres como esta vasija de barro. De hecho, si buscáramos algo en la naturaleza que nos asociara con lo que Pablo está queriendo aquí explicar, una vasija de barro nos representa, aunque es hecha obviamente por manos humanas, el material viene de la misma naturaleza, barro. Esta vasija de barro
es una de las mejores representaciones por ser frágil, susceptible de ser quebrado o hasta defectuoso. Esta vasija de barro nos grafica, nos ilustra a ti y a mí excelentemente, porque en esta vasija de barro, defectuosa, frágil, débil, porque yo le doy un golpe con este micrófono y la vuelvo trizas, y mucho más se la dejo caer, pero a Dios le place que dentro de esta vasija de barro, que eres tú y que soy yo, nada más y nada menos que esté contenido su poder, su gracia, su misericordia, el mensaje poderoso del Evangelio. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y como vasija de barro, el influyente, Dios te usará si tú le permites que Él lo haga, aún utilizando tus propias debilidades, rindiendo tus debilidades a Dios. Cuando Pablo aludió a su aguijón en la carne, en 2 Corintios 12, verso 10, dijo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué me gozo? Miren, eso no es de humanos. Una persona promedio no se goza en sus debilidades. Cuando Pablo dice eso es porque es obvio que hay una inspiración del Espíritu de Dios en su vida para llevarlo a experimentar un gozo que no es natural, es sobrenatural. Y cuando tú conoces a Jesús, sobre todo si tú nos visitas, si tú no has cruzado la línea de la fe, quiero decirte que cuando lo hagas, tú vas a descubrir una experiencia que literalmente es imposible que la vivas si Jesucristo no está en tu ser interior viviendo. Y es la experiencia del gozo en medio de las pruebas, de la alegría en medio de la tribulación, de la paz en medio de la tormenta. Pablo estaba hablando lleno del Espíritu de Dios para poder decir, como yo también te animo a que tú te llenes de Dios, para que puedas decir junto a Él: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, es decir, en vergüenzas, en escarnios públicos que me hagan, en necesidades, eso también se acerca al aguijón, en persecuciones, en angustias. Pero me encanta el final, cuando dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo creo que tú vayas al salir de este lugar diciéndote eso para tu corazón, para tu ser interior: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy tentado, entonces puedo ser fuerte, porque hay un poder sobrenatural que va más allá de mí, que puede sostenerme. Cuando experimento la tentación a rendirme o a sustraerme del servicio porque no me creo capaz, entonces no me dejo arrastrar por esa humanidad, sino que me agarro y me afirmo en las promesas de Dios para mi vida, que me dicen, como Dios le dijo a Pablo cuando le rogó 3 veces que le quitara el aguijón. Dios le dijo a Pablo: Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se hace grande, se agiganta en tu debilidad. Aunque tú le pidas a Dios que te quite el aguijón, Él tiene la libertad de decirte sí o no, como lo más seguro es que te diga que no. Esas son las buenas noticias que te traigo. Pero las mejores que hoy te puedo compartir es que, aun cuando no te quite el aguijón, Él te va a decir, porque te lo está diciendo ya: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En pocas palabras, tú vas a ser más usado en medio de tus limitaciones o de tus necesidades o carencias, que si todo lo tuvieras y si no enfrentaras ningún obstáculo o tropiezo en la vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amado, a Dios nunca le va a impresionar tu fuerza o tu autosuficiencia humanas. Los conocimientos que tú tienes, a Dios no le maravilla si Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. ¿Tú crees que vas a asombrar a Dios con todo lo que conoces? Y eso incluye teología. Tú puedes ser teólogo, que no vas a impresionar a Dios. ¿Sabes lo que sí quiere Dios decirte en esta tarde? Él no va a ser asombrado por tu
suficiencia humana, pero Él sí quiere tomar tu debilidad más notoria, quiere que tú la rindas a Él, y Él quiere usarte. Él quiere que tú seas un instrumento de paz, un recurso humano valioso en sus manos, para que a través de ti muchísimos puedan también conocer a ese Dios de gracia que hoy te sostiene a ti en medio de tu debilidad. Dios se siente atraído, amado, por las personas reales que admiten sus limitaciones. Y si te comparto algo personal, tu servidor también se siente atraído por las personas de carne y hueso, por las personas verdaderas, por las personas sin poses, por las personas que son capaces de admitir sus faltas. No que me las digan a mí, no, pero que son capaces, así sea con otro. De hecho, no estoy interesado en que tú vengas, sé que forma parte de la tradición religiosa, de nuestro contexto socio-religioso, socio-espiritual, pero no es lo que yo te estoy pidiendo, ni lo que yo aspiro, a que vayas por una especie de cubículo donde tú me confieses tus faltas. En lo absoluto es mi interés. Ni poseo el tiempo para ello, ni la capacidad de absolverte de tus pecados, porque eso no le es otorgado al ser humano el darlo, es solo Dios quien absuelve de pecados. Pero sí puedo decirte que en lo personal yo conecto más con las personas, cristianas o no cristianas, que son auténticas, que son reales, que no se dejan llevar por la tentación de mucha gente de autoexaltarse o de sentirse como muy grandes o muy poderosos. ¿Sabes? Los delirios de grandeza o de autoexaltación que algunas personas manejan solo están ocultando, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, peco si generalizo, pero en la inmensa mayoría de los casos están ocultando una profunda fragilidad humana que no desea ser reconocida. Están ocultando una incongruencia entre en la prédica oral y lo que viven. Hay una incoherencia en su vida y en su ser interior. Suelen estar viviendo asuntos muy diferentes a lo que están proclamando probablemente con sus labios. Por tanto, vivir de apariencias, vivir como ensalzando todo lo que soy, conozco y hago, no es algo que precisamente hable bien de ti o de mí, si nos embarcáramos en ese estilo o forma de vida cristiana. Más bien a la gente auténtica y necesitada, a ellos Jesús la consideró venturosa. Y en Mateo capítulo 5, versículo 3, Él dijo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y los pobres en espíritu es una expresión que traduce la necesidad o la miseria humana. Dichosos los que reconocen su miseria humana, su necesidad, porque a ellos les pertenece nada más y nada menos, miren esto, o escuchen, el reino de los cielos. Si en esta tarde tú me respondes afirmativamente a la pregunta si eres un manojo de imperfecciones y defectos, sea en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional o en cualquier área de tu vida, si tu respuesta es afirmativa, quiero darte la bienvenida al club de las personas que Dios quiere utilizar. Y yo espero que tu respuesta sea así. Si como producto de este mensaje todavía te vas pensando que eres el más santo de todos, te recomiendo que el próximo domingo entonces adquieras el DVD de esta enseñanza y lo vuelvas a escuchar. A Dios le encanta usar a quienes reconocen sus debilidades, le encanta. Si por el contrario tú defendieras tus debilidades, las excusaras, las ocultaras o las negaras, estarías impidiendo que Dios te usara
con esas debilidades que tú tienes. Lo más importante es decidir hoy y esta semana, porque quiero darte una sencilla tarea. La pregunta que quiero que te formules y que solo tú le puedes responder a Dios y a ti mismo es: ¿qué voy a hacer con mis debilidades? ¿Voy a renegar de ellas? ¿Voy a ocultarlas? ¿O voy a reconocerlas y a rendírselas a Dios? Esa es la pregunta y la tarea que necesito que te lleves para esta semana. ¿Sabes? Dios suele obrar o actuar de formas muy distintas a las que tú y yo esperamos. Y en la última lectura que quiero compartirte, en Isaías 55, versos 8 y 9, el mismo Dios nos dice: porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Quizás tú piensas que Dios solo quiere utilizar tus fortalezas, y en efecto Él las quiere emplear. Pero Dios también quiere usarte a ti en medio de tus flaquezas o fragilidades humanas, cuando se las rindes a Él. Y Él lo quiere hacer porque Él quiere mostrar su gloria a través de tu persona. Él lo quiere hacer porque desea vencer el mal con el bien. Si un aguijón te llevara a pecar, si una debilidad te llevara a pecar, cuando tú la rindes a Dios, aunque tenga la tentación, vas a ser fortalecido para no ceder, para no pecar. Luego Dios va a ser glorificado y tú vas a terminar diciendo: tuvo que haber sido Él en mi vida, porque por mis propias fuerzas no lo habría podido hacer. Dios quiere usar tus fortalezas, pero también quiere usar sus debilidades para su gloria. Tus debilidades no son un accidente. Dios las permitió en tu vida para mostrar su poder obrando en tu vida a través de ti, mostrar su gloria, y para recordarte que Él puede usar a quien Él quiera. Les invito a estar de pie para que cantemos esta última canción. Hazlo como una oración musical. Dile a Dios: Señor, toma mi corazón. Quiero que hoy sea y siempre un corazón sincero, que ame tu verdad, que te ame a ti. Contigo aprendí que
queremos, Dios, tener delante de ti un corazón íntegro, sincero, que reconoce que hemos sido creados con amor por ti, dotados de muchas facultades y dones, pero también que reconoce ese corazón, las fragilidades, las carencias, las debilidades humanas, Dios, las cuales tú hoy nos pides que te entreguemos. Algunas de ellas, Dios, humanamente son incambiables. Y es precisamente en medio de esa imposibilidad humana donde tú quieres mostrar lo infinito de tu poder y de tu amor. Y de cómo tú eres capaz aún de utilizarnos en medio de nuestras limitaciones. Qué tremendo, Dios, porque eso glorifica tu nombre. Eso le grita al mundo lo grande que tú eres. Y es nuestro deseo, nuestra misión de vida, mostrarle al mundo que tú vives y que tú eres real. Por eso hoy, Señor, confesamos que te necesitamos profundamente. Rendimos todo aguijón, toda debilidad, toda limitación delante de tu presencia, rogando que seas, a través de tu Espíritu Santo, fortaleciéndonos y, como hoy lo has dicho, usándonos, porque tú quieres usar a todos. Oh Dios, que toda cerviz erguida, que toda jactancia humana delante de tu presencia pueda ser rendida, pueda ser postrada, porque el grande eres tú, Señor. Oh Padre, que venzamos siempre el mal con el bien, así como tú lo haces con nosotros y a través de nosotros, así como lo hiciste con el hombre de Gadara, que estando en posesión de espíritus inmundos, no obstante, a ti te plació libertarlo, sanarlo, salvarlo y usarlo para mostrar tu grandeza, para gritarle al mundo, en especial a aquel que piensa que hay imposibles, para decirle elocuentemente que para Dios todo es posible. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas. Para ti siempre será el reconocimiento y la honra. Que antes de retirarnos de este lugar, Dios, cada persona sea una vez más llena de tu Espíritu Santo. Que aún los amigos que nos visitan y no te conocen hoy puedan sentirse más cerca de ti y puedan tener la oportunidad de rendirle sus corazones a aquel a quien todo lo puede, aquel que nos da la vida, que nos da las fuerzas, que nos da el perdón y la vida eterna. Oh Dios, que esta semana sea de mucha bendición, que sea productiva, fructífera para todas las familias aquí representadas, y que el próximo domingo tengamos un cierre especialísimo de esta serie, con nuestros corazones dispuestos, con los cuales vendremos para escuchar este mensaje final. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Hoy estoy en compañía de Jorge Palino. Jorge, bienvenido a Proyecto Influyente. Hoy celebramos el inicio de una nueva serie que lleva como título El bien versus el mal. Cuéntame, ¿qué mensaje te llevas? ¿Qué te pareció este nuevo inicio y esta serie de conferencias? Excelente, maravilloso. Esta conferencia se trata sobre el bien y el mal que a veces está dentro de nosotros, y lo más importante es reconocer el mal para que Dios nos ayude a trabajar esa parte, como lo explicó hoy el pastor Raúl Parra. Quiero invitarlos a todos para que vengan a la segunda conferencia que termina el próximo domingo.
Estoy en compañía de Aura López. Aura, hoy celebramos la 5ª reunión de Proyecto Influyente. Cuéntame qué te pareció la primera entrega de una serie titulada El bien versus el mal. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me impactó recordar las grandes cosas que el Señor puede hacer, aun cuando no estamos capacitados y no nos sentimos preparados para servirle, pues el Señor nos dice que sí podemos hacerlo, que Él nos capacita y que en nuestras debilidades Él se glorifica. A mi lado se encuentra Marina Obregón. Marina, bienvenida a Proyecto Influyente. Cuéntame, ¿qué te llevas de esta serie de conferencias? Me llevo una enseñanza de que dejar que Jesús fluya en nuestro corazón, de servir, de perdonar, de amar, a pesar de los tiempos difíciles. Este pastor nos ha traído una enseñanza de reflexión, de paz, de gozo y perdonar. Estas fueron las maravillosas personas que nos acompañaron el 7 de diciembre en la primera entrega de la serie de conferencias El bien versus el mal. La invitación es que usted nos siga a través de las redes sociales. En Facebook e Instagram estamos como Proyecto Influyente y en Twitter @proinfluyente. Hasta una próxima entrega.